Bueno, la grabación está en curso, chicos. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Zamora. Yo les voy a impartir lo que es parte de repaso de huesos del cráneo, específicamente la bóveda y la base del cráneo. Vamos a repasar huesos individuales. Y bueno, cualquier pregunta que tengan en el transcurso de la clase, ustedes pueden interrumpirme sin ninguna molestia, no me voy a enojar tampoco. Que tengan dudas, la verdad me haría muy feliz despejárselas. Entonces, vamos a empezar con esto. A ver, hueso, hueso frontal, hueso parietal, ok, con huesos del cráneo, ¿ya? ¿Sí se ve lo que estoy compartiendo? Chicos, ahorita no puedo ver el chat, ¿ok? Entonces, me necesito que me hablen, por favor. Sí. Ok, a ver, vamos a comenzar. Primero, huesos del cráneo. Los huesos del cráneo están divididos primero, ya son los pares, los impares, ¿correcto? Los huesos, como tal, van a dividirse, ¿por qué? Por la famosa línea alba. Línea alba que va a marcar aquellos que son pares, aquellos que son impares. Por donde pasa la línea alba, como ejemplo, el frontal, en medio de todo el frontal, es un hueso impar. ¿Ya? Es como un ejemplo que les estoy dando porque bueno, la mayoría de los sectores lo relacionan así. Vamos a hablar del primer hueso, que es el frontal, y al final hago una recopilación, ¿ok? Cualquier pregunta me la pueden hacer, como lo vemos aquí señalado, ¿ok? Bueno, hueso del cráneo, frontal, formado por 8 huesos, como les mencioné, 2 pares, que son los parietales, 2 temporales. Temporales se los llama así, ¿por qué? Porque es el primer lugar donde van a salir los que son las canas, se podrían decir. No las canas, sino donde la primera parte del cuero cabelludo donde se va a tornar blanco. Bueno, tenemos 4 impares, como les mencioné, es donde va a pasar la línea alba, que es la parte medial del cuerpo. Tenemos los huesos que son el frontal, el efenoide, el occipital, y que debería haber otro más, que es creo que el egmoide, eso es lo que aquí no está señalado. Creo que se acaba. Occipital, ahí está el hueso egmoides, ahí están marcados. Esos son los 4 huesos impares que, bueno, que pasan, bueno, subyacen sobre lo que es la línea alba. Tenemos entonces repasando 2 pares y 4 impares, como los ven en pantalla, cada uno señalados. Bueno, vamos a hablar del primer hueso, que es el frontal. Vamos a tener 3 caras y 3 bordes. Una cara anterior, que es la que usualmente vemos. Todo lo que es parte anterior siempre va a ser lo que va a tener de frente. Y lo que es posterior, lo que va a tener de espalda. ¿Ok? Bueno, ahí vemos la cara posterior del hueso frontal. Vemos la parte interna del propio hueso. Ahí esas que ven señaladas son las impresiones digitales que son dejadas por quién, por el lóbulo frontal del cerebro, ¿ya? Y vemos la cara inferior del hueso frontal, que tiene bastantes relaciones y bastantes estructuras, bueno, señalización de estructuras donde van a pasar diversas cosas, ¿ok? Bueno, ahí tenemos la cara inferior, ahora sí. Hueso frontal. Tenemos la glabela. La glabela es un punto cronométrico que básicamente nunca se pueden olvidar de este. Este va a estar por medio de quién? Por medio de los 2 arcos supraciliares, o sea, me refiero a las cejas. Ustedes las cejas las tienen, pueden señalárselas. Justo en el medio de en la misma dirección, encontramos la glabela. Ese sería el punto cronométrico, básicamente. ¿Ya? Entonces,
Tenemos eminencias frontales laterales, son básicamente protuberancias, ¿ya? Es una parte chistosa esa porque en las mujeres son más prominentes. Si dicen algunos los viejos refranes de que los hombres son los que ponen los cuernos, dicen, pero en realidad anatómicamente las mujeres tienen más señalada la prominencia en la frente, así que tienen cómo defenderse. un, un dato curioso ahí. Son más prominentes en las mujeres que en los varones. Los arcos supraciliares, como lo mencioné, en medio de esto va a estar la glabela, ahí están marcados. Cresta frontal lateral, esta cresta es súper que señalada, como lo ven ahí, va a delimitar la zona supraciliar. Tenemos las carillas laterales del hueso frontal. Básicamente estas son para articularse, nada más, solo para eso sirven. ¿Ya? Tenemos la sutura mediofrontal o sutura metópica. Porque esta sutura tiene relación clínica con qué. Ok, cuando yo soy un bebé, bueno, técnicamente todos nacemos como bebé, el hueso frontal no está del todo osificado, ok, no está del todo osificado y este no es, o sea, con el tiempo va a osificarse, pero si no lo hace y queda la sutura, se lo conoce como metopismo. Hay alrededor de un porcentaje muy bajo de las personas que poseen esto. Sin embargo, es muy poco inusual, pero es como una relación clínica que, como dato curioso, cultura general, deberían saberlo. ¿Ok? Ahí es la que vemos ahí, básicamente. Ahora vamos por el surco para el seno longitudinal. Para los que se acuerden y estén en la clase aquí, los que yo le di el primer día antes de ir a su primera clase de anatomía, yo les hablaba del surco del seno longitudinal, pues aquí está señalado que son una impresión que va a darse para el mismo seno longitudinal. ¿Ya? Tenemos la cresta frontal, que es simplemente una cresta, no tiene mucha ciencia, la verdad. Solo la parte más prominente que va a dividir esa cresta, los dos partes del hueso frontal, en la cara interna, izquierda y derecha, en el medio va a estar la cresta, nada más. Ahí están las fosas frontales, ¿ok? Entonces, resumiendo, yo tengo dos fosas y en medio la cresta frontal. El agujero ciego. El agujero ciego, ustedes me preguntan qué puede pasar por ahí, o qué hay. ¿Ya? Ustedes ya estudiaron hueso frontal, entonces si yo les pregunto qué pasa por el agujero ciego, ¿alguien tiene la valentía de responderme? Sí, anímense chicos, participen. ¿Qué pasa por el agujero ciego? O foramen ciego. ¿Alguien? Así se equivoquen, no importa. Lo importante aquí es aprender. No pasa nada. ¿Segura? ¿Segura? ¿Todos están a favor de que no pasa nada? Bueno, si esto es el caso, bueno, es así como ustedes, bueno, yo también me equivoqué, literalmente, con todo respeto por la que habló, disculpen, no sé el nombre, pero yo también creía que no pasaba nada, pero en realidad, la anatomía antigua del libro Testib nos dice que el agujero ciego, foramen ciego, sí pasa una vena emisaria, que es una vena que se llama vena emisaria de Espirilo, ¿sí? Si una vez le preguntan, uy, yo también estoy esperando. Parece que no les han admitido a todos, disculpen, pero estoy aquí dando la clase, entonces. Ahí está. Chicos, avisen. Avisen. No les doy el mensaje. ¿Se ve lo que estoy proyectando ahí? De nuevo, disculpen que acepté su compañero. Porque como estoy dando la clase, no estoy en el Sí, Teams. Ok, discúlpenme. Bueno, igual ahí está la grabación y puedes retroceder, no hablamos mucho tampoco. En el agujero ciego pasa la vena emisaria de Espirilo, esto es lo que va a hacer recolectar, así mismo como la de Santorini, recolectar toda la sangre endocraniana para esta llevarla al seno longitudinal y así se dé el drenaje venoso, ¿ok? Únicamente eso, así que sí pasa algo por el agujero ciego,
No digan que no. ¿Ok? Tenemos la escotadura etmoidal, básicamente. La escotadura etmoidal y la cresta frontal van a ser los límites ¿de quién? Del agujero ciego. ¿Ok? Otro punto más que pueden tener ahí en cuenta. ¿Ya? Las eminencias orbitarias, bueno, y son las impresiones o impresiones digitales dejadas por el lóbulo frontal del cerebro. ¿Ya? En la cara, ¿qué es esto que tenemos? Ok, eso es lo que ven señalado ahí en el punto, esta parte de aquí, donde se ve el tipo un triángulo. Esa es básicamente el punto origen del seno longitudinal, si no me equivoco, porque ahí tenemos el hueso etmoide junto a la cresta frontal. ¿Ya? De aquí no veo nada más que puedan tener en cuenta. A ver, para la cara inferior, para la cara inferior hay diversas estructuras, pero vamos llenando poco a poco, ¿ok? Espina nasal frontal, los orificios de los senos frontales, los conductos etmoidales anterior y posterior, ¿ok? ¿Qué es lo más resaltado de todas estas partes? Los conductos etmoidales. Son los que mayormente, o sea, los doctores preguntan, pero claramente ustedes tienen que estudiar todo, solo les estoy dando lo más importante. ¿Ok? Cara inferior, conductos etmoidales anteriores y posteriores, orificio de los senos frontales y la espina nasal frontal. También tenemos las fosas orbitarias, básicamente. Esta es la fosita lagrimal y troclear, donde va a sentarse bueno, la troclear únicamente es donde se va a sentar el tendón reflejo, la polea de reflexión del tendón reflejo del ojo, si no mal me equivoco. Y la fosita lagrimal, pues donde donde vamos a encontrar, pues, la glándula lagrimal, se podría decir, para la secreción de las lágrimas. Normalmente se cree que nosotros lloramos y básicamente por donde salen las lágrimas, ahí mismo está la secreción, pero en realidad está en el otro lado del ojo. ¿Ok? Tomen en cuenta también ese punto. Hueso frontal, tenemos el borde anterior, ahí tenemos los arques supraciliares, parte nasal, ahí está la escotadura nasal, el borde supraorbitario, y ustedes me dirán, hay un tipo de hueco ahí, un tipo de foramen, un tipo de agujero. ¿Alguien de la sala conoce qué pasa por ese agujero? Para los que también estudian, aparte de lo que es huesos, también estudian partes estructurales como las arterias y venas, ¿no? ¿Alguien de la sala, chicos? Alguien que se anime, no importa, equivóquense, está bien. A ver si alguien más se ha unido. Sí, otro más. André. Ok. Pasaría lo que es un nervio y una arteria supraorbitaria. Estás en lo correcto, pero ahí le pones como mejor, ponle el van supraorbitario, ven, arteria y El van nervio. supraorbitario, arteria y nervio. Exactamente. Vaya ahí. Exactamente así. La escotadura supraorbitaria, bueno, algunos lo nombran como foramen supraorbitario, pero otros escotadura. Yo lo llamo como tal foramen supraorbitario. Tenemos la apófisis orbitaria medial, bueno, no tomada muy en cuenta. La apófisis cigomática del frontal. Esta sí es importante porque tenemos que esta apófisis va a articularse con el hueso cigomático malar. ¿Ok? Borde superior, básicamente es el borde parietal para articularse con Tenemos el borde posterior, donde vamos a tener la escotadura etmoidal, lugar donde se va a articular, ¿quién? El hueso etmoides. ¿Ok?
Aquí lo vemos también, la parte del hueso etmoides, como se encuentra articulado con el hueso frontal. ¿Ok? Senofrontales son los que vemos ahí únicamente, no lo deben tomar en cuenta, básicamente. Suturas, ok. Bueno, sutura frontolacrimal. Esta sutura frontolacrimal viene a darse en los huesos. No sé si se acuerdan lo que vimos anteriormente, donde estaba la fosita lagrimal. Básicamente hay un hueso también que es el lagrimal, que es la parte, está donde ven el rojo. Lo tengo aquí como marcar. Ah, no, sí tengo como marcar. Disculpen. Sí tengo como marcar. Esta parte por aquí, un hueso que es el lacrimal. Entonces ahí viene la sutura frontolacrimal. Frontonasal, esta parte del hueso nasal, justamente aquí. Perdón, esta parte de aquí. Dejen borrar esto para que lo vean bien. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí sería la frontonasal. La frontomaxilar sería esta parte de aquí. Es fenofrontal. Esa de esfenofrontal es esto. Es todo este hueso que está aquí. El hueso efenoides. Las alas de murciélago dirían. Y la frontocigomática es esta de aquí. La coronal, pues la coronal aquí déjame borrar, a ver si puedo borrar esto. Creo que no. Viene con la. No sé si se puede. Genial. Ok. En la coronal, básicamente va a ser esta que ustedes ven aquí. Esta va a ser la sutura coronal o sutura frontal. ¿Ya? Se le conoce el punto, creo que el de aquí, como brecma. El punto que está aquí se conoce como brecma. Y el punto el que está acá atrás, este es el punto más alto del cuerpo humano como tal, y se lo conoce como vértex. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no hayan entendido? Todo claro, les repito algo. ¿Todo claro? Sí. Ok. No se queden con la duda, chicos, para los demás, no se queden con la duda. Es bueno que pregunten. Es bueno que pregunten. Uy. Vamos a borrar esto. Ya, bueno, creo que esta parte de aquí ya la terminamos. ¿Qué punto estoy esperando que me dejen entrar? Ay, no sé por qué no se pone para admitir a todos. Ya les puse, ok. Ok. Abrir en PowerPoint. Ya. Vamos a hablar sobre los parietales ahora. Ok. Anatomía del hueso parietal. Pues estos son los huesos más sencillos. El hueso más sencillo, diga. Bueno, esto ya lo conocen. Ya, ahora sí. Vamos a hablar del hueso parietal. El hueso parietal va a tener una cara externa donde vamos a encontrar la eminencia parietal. Básicamente es una protuberancia muy insignificativa, la verdad, no es muy prominente, pero la pueden observar ahí con esta marcada la flecha. La línea temporal superior, estas líneas temporales superiores van a ser punto de inserción ¿para qué? Para los huesos, para los músculos temporales, que cuando vean músculos más adelante lo van a entender, o ya sea que lo vean en el primer ciclo, ¿ok? Tenemos tanto la superior como la inferior, aquí la vemos más prominentes, ¿ok? Líneas temporales que van a ser únicamente la parte de inserción para el músculo temporal. Y esas líneas temporales van a estar ubicadas en el hueso parietal. Cara interna. La fosa parietal es toda esta fosa que vemos aquí.
Y el surco de la arteria meningia es esto, es lo que me refería a lo que les di en las clases del primer ciclo, que tenía como impresiones digitales de la arteria meningia media. Es como un árbol, básicamente es como un árbol. Es un árbol, básicamente, las ramas de la arteria, bueno, o las impresiones dejadas por la arteria meningia media, ¿ya? Las fositas granulares son estas de aquí, esas que se ven justo en este punto. Tenemos el borde superior. Este borde superior va a ser la sutura que va a unir ambos huesos parietales. Normalmente no hay una correlación clínica porque normalmente sí se articulan correctamente. Sutura sagital también se la denomina. Canal del seno longitudinal superior también, pero como tal solo llaman sutura sagital o sutura parietal, ¿ok? Eso que ustedes ven aquí, ese puntito es el agujero parietal. Para los que le di yo la primera clase, ¿qué pasaba por el agujero parietal? A los de la sala. Para todos. ¿Qué pasa por el agujero parietal? Me confirman, chicos. ¿Qué pasa por el agujero parietal? Nadie. Una vena. Ya, vamos bien. Ya, pero ¿cómo se llama esa vena? ¿Cómo se llama esa venita? Bueno, para los que les di la clase y si están aquí algunos de ellos, pues es la vena emisaria de Santorini. Recolecta toda la sangre exocraniana y la lleva a la parte endocranial del cerebro. ¿Ya? No se olviden, vena emisaria de Santorini. ¿Ya? Tenemos es el canal del seno longitudinal. ¿Ya? Y en el borde inferior vamos a tener la parte de la articulación con el hueso temporal, ¿ya? En el borde anterior vamos a tener la articulación por el hueso frontal. De ahí viene el nombre. Ok, yo me sé bien los huesos, básicamente va a tomar el nombre. Articulación frontoparietal. Articulación temporoparietal, creo que es. Temporoparietal, ¿ya? Articulación occipitoparietal, algo así es. Sí, tienen el nombre del mismo, o sea, de los huesos que están al lado, básicamente. No tienen la otra ciencia. Tenemos ahí mismo un borde superior, tenemos el borde inferior, borde anterior, el anterior y el posterior al último. ¿Ok? Tenemos los bordes, recordando que el hueso parietal es un hueso cuadrilátero, va a tener 4 ángulos, ¿ok? Que están marcados en rojo ahí en la diapositiva, ¿ya? Que son básicamente los ángulos. Ángulo anterosuperior, anterosuperior, posterosuperior, anteroinferior y posterior, ¿ya? Eso es todo. Básicamente el ángulo anterosuperior va a ser la sutura frontoparietal, en el ángulo anteroinferior que está marcado ahí va a ser la articulación de quién, el parietal con el esfenoides. Ya es una pequeña parte, pero está relacionada con el esfenoides. Y el ángulo posterosuperior va a estar con el occipital, mientras que el posterior va a estar con el temporal. ¿Ok? Bueno, ahí vemos una vez más parte de los ángulos. Repasamos uy, se me fue. Ya vimos. Disculpen que se me fue la diapositiva. Ya, esa parte ahí tenemos, ¿qué punto cronométrico era? Bregma. El otro que es el más alto, Vertex. Y el último, el que está marcado abajo del occipital con los parietales, es el lambda.
y también tiene el nombre de sutura de esa parte de sutura lambdoidea. ¿Ok? Aquí se ven básicamente las impresiones dejadas por la arteria meningia media. Yo les hablaba a los chicos que tuve en la primera clase, si yo llego a tener un golpe severamente en la parte lateral de la cabeza, iba a ser catastrófico porque, o sea, la arteria meningia media es esa arteria que lleva todo el drenaje venoso para, que llegue a convergerse al final en el occipital, en la eminencia cruciforme. Entonces, se puede armar un coágulo, esto me puede comprimir diversas estructuras como parte del cerebro, parte incluso del oído, y me puedo marear, desmayar y en unos casos hasta morir por un simple golpe, que a la parte si no conocemos la anatomía del cuerpo, no entendemos el por qué. ¿Ok? Bueno, ahora hacemos frontal, parietal. Vamos con el hueso etmoides. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con frontal y parietal? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Sí o no? A ver, para los de la sala, voy a dejar de compartir y les voy a hacer preguntas. El momento de los dos huesos, ¿ok? Tienen que aprender aquí, sí o sí. A ver, para la... Ay, me apagó. A ver, me escuchen, voy a hacerles preguntas, voy a pasar sus nombres. Entonces, ¿cómo es el síndrome de mapache? Ok, ya te respondo a esa pregunta. Primero déjame hacer las preguntas yo, ¿ok? Bueno, para Nayeli, ¿qué pasa por el agujero, por el foramen ciego? Cualquiera de la clase, ¿qué pasa por el agujero ciego? La van, Mm, una arteria y nervios. no, no, que el Pero, agujero ciego pasa la vena emisaria de Espirilo, ¿ok? sí, sí. Ese que me Yo dices del con el otro más hueco. supraorbitario, ese es por el agujero, obviamente, supraorbitario, ¿ok? Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa por el agujero parietal para toda la sala? O foramen parietal, ¿qué pasa por ahí? Era una vena, pero no me acuerdo el nombre. ¿Alguien que se acuerde? Si es una vena emisaria. Era algo con Santorini. Ajá, vena emisaria de Santorini. Sí, es la vena emisaria de Santorini, chicos. ¿Ok? ¿Cuáles son los límites del agujero ciego? Son dos partes, básicamente. Recuerden, la cresta frontal y la escotadura etmoidal, básicamente. Esa, la escotadura etmoidal, aquí en la clase perdón, ahí en las diapositivas no lo marcaron, pero hay una cresta Gali, ¿ok? Para ser más exactos, o sea, ustedes pueden ser general y poner escotadura, pero si el doctor les pide ser más específico, sería la cresta gallo, la cresta de gallo, no sé si un día han escuchado, los ponen, entonces eso sería como referencia para, los límites del agujero ciego, ¿ok? ¿Cuál es la arteria que deja sus impresiones en el agujero parietal, perdón, en el hueso parietal? ¿Cómo se llama esa arteria? Meningia. Meningia media, correcto. Vamos bien, chicos. ¿Cuál era el nombre del punto cronométrico, o sea, de la parte más alta del cráneo, del cuerpo humano en general? Yo lo mencioné. Punto de Bregman, algo así.
El Bregman no es. El otro. Más, Ahí, el más verde. ancho. Verde. Ah, verde, Sí, ese, verde. perdón, Ok. verde. Ese, el Bregman está justo en el medio de la sutura longitudinal esa, y la sutura coronal. Ahí está el Bregman. ¿Ya? En medio del Ahora sí, volví chicos, me escuchan, disculpen que el internet tengo súper que malo. ¿Me escuchan? Hey, hello. Sí, Ahora sí, sí, yo sé. ok. Me quedé preguntándoles que para el que me dijo qué pasa por el agujero supraorbitario. Ahora sí, que me responda con mucha frialdad. ¿Qué pasa por el agujero supraorbitario? El van supraorbitario. Chicos, no se olviden de eso, ¿ok? Y ahorita estoy, ¿alguna pregunta con los huesos que ya vimos? Vimos el hueso frontal y parietal. ¿Alguna pregunta con esos huesos? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, entonces, voy a proyectarles porque vamos a empezar con los huesos fenoides. Un hueso, digamos que más difícil
para toda... Con audio. Ahora sí. Bueno, ahora vamos con el hueso efenoides. Bueno, siguiendo con lo que es el hueso efenoides, está constituido por un cuerpo, está por dos alas, que son las alas menores del hueso efenoides, las alas mayores, que bueno, se las conoce también como las alas del murciélago, ya que este hueso lo conocen básicamente como murciélago. ¿Ok? Las apófisis pterigoides. No se dice pterigoides. Cuidado, se dice únicamente pterigoides. Cuidado al momento de hablar, por favor. ¿Ok? Cuerpo, básicamente lo tenemos. Las alas. Ahora vamos con el hueso efenoides. ¿Qué tiene la cara superior? Un yugo esfenoidal. Ese que ustedes ven marcado ahí es el yugo esfenoidal. ¿Ok? Tienen un canal óptico. Por este canal óptico, para los que estudiaron las diversas estructuras, ¿qué es lo que pasa por ahí? ¿Qué estructura se forma? ¿Alguien tiene la idea? Para todos los en la sala. La órbita. No. Ahí se forma, ténganlo en cuenta ya, el quiasma óptico. Este va a estar formado por el segundo par craneal, que es el óptico, básicamente. Estos se van a entrecruzar y van a formar un tipo de quiasma. Y se viene el nombre y un nervio se va para la izquierda, el otro para la derecha, y van a inervar a la parte ocular. ¿Ok? Ahí es el canal óptico. Vamos con tubérculo pituitario. Pues este tubérculo no se ve, déjenme marcarlos aquí yo porque está. El tubérculo pituitario básicamente es esta partecita que está por aquí, no se logra diferenciar bien, pero es algo muy súper pequeño. Lo que es la... Uy. Vamos a ponerlo. Ok. Esa parte donde usted ve es la silla turca, la que está marcada. Siguiendo con eso, la silla turca, donde se va a sentar la apófisis, o, ¿qué digo? La glándula pituitaria. Es la glándula pituitaria, como algunos la conocen. También se va a formar una estructura, que es la estructura o anillo del seno cavernoso. Pero básicamente es eso, es la silla turca, donde se va a sentar la hipófisis. Y eso, como tal, la lámina, uy, se marca, no sé por qué se marca esta parte. La lámina cuadrilátera. La lámina cuadrilátera es esa que ven en la parte de atrás, básicamente va a ser la parte posterior de la silla turca. Y las apófisis clinoides tenemos, las voy a marcar aquí, tenemos la posterior, creo que esto de aquí, la parte media, no, sí, la parte posterior, la media, aquí está, la posterior, la media y la anterior, ¿ok? Están las tres clinoides. No están marcadas bien aquí en la, ¿cómo se llama? En la diapo, entonces hace confundir en parte. ¿Ok? No sigue, no sé por qué no sigue. Ok, ahí. Ok, vamos a la cara anterior. En la cara anterior tenemos una cresta, la cresta anterior del hueso efenoides, la apertura de los senos del efenoides, se lo denomina seno efenoidal, las carillas articulares, ¿para quién? Para el hueso etmoides.
recordando así que ya vamos que el hueso esfenoide se articula con el hueso frontal, se articula con el hueso parietal, se articula con el etmoides, ¿ok? Y también se articula con el temporal. Bueno, en la cara inferior tenemos básicamente la cresta inferior, el pico rostrum y el conducto esfenopalatino. Esa parte de la cara inferior no se suelen preguntar mucho, pero más la parte superior es la que más suelen preguntar los doctores, ¿ok? Esta parte es el conducto esfenopalatino, esa que ven marcada. Esta es la caries articular para el hueso occipital. ¿Ven que el hueso esfenoide se articula casi con todos los huesos? Ahora sí, esta imagen es la que a algunos les molesta, básicamente. Dice que dolor de cabeza, la base de cráneo. Pero bueno, ahorita estamos con el hueso esfenoide, uno con base de cráneo. No los voy a atormentar, ¿ok? Tenemos en la implantación de las alas mayores y el surco carotidio, que es el que está que ven el que está marcado ahí, donde va a pasar la carótida, básicamente. Va a pasar la carótida, ¿ya? Tenemos las alas menores del hueso esfenoides, en su cara superior la fosa craneal anterior y el borde posterior, únicamente, ¿dónde está? El que está marcado ahí del hueso esfenoides, el que está marcado en rojo, ¿ok? En la cara inferior, ¿qué vamos a encontrar? La bóveda inferior y la fosa craneal media. Es la que vieron señalada aquí. ¿Ok? En el borde anterior vamos a tener la parte articular para el frontal y para el hueso etmoides. Tenemos que recordar que en la parte de lo que son las alas del hueso esfenoides va a tener una apófisis ensiforme, ¿ya? Y va a ser el agujero óptico por donde van a pasar el segundo par craneal, que es el nervio óptico, ¿ok? Y recordando así que donde está la parte del canal óptico, donde se va a formar, ¿qué? El quiasma óptico, ¿ya? Las alas mayores van a tener 3 caras, 3 bordes. En la cara posterior va a tener la fosa craneal media y las impresiones digitales. Aquí están las que están aquí, básicamente. En la cara anterior va a tener la pared lateral orbitaria. ¿Para qué me sirve esta parte de aquí? Para formar la parte de la órbita. Este sería básicamente para formar la base de la órbita. ¿Ya? Que ahí la vemos mejor. En la cara externa tenemos la cresta esfenotemporal, la fosa temporal, la fosa infratemporal. Ahí básicamente esa parte es la que se va a articular con el hueso temporal. ¿Ok? Tenemos la fosa temporal, la fosa infratemporal y la cresta es que va a estar en medio de las dos. Esa que está marcada con rojo, esa va a ser la cresta, ¿ya? Ahí la ven de otra manera. ¿Ok? Ahí está de las 3 vistas. Ahora en el borde anterior, que es el que estamos viendo, borde externo, borde interno. En el borde anterior vamos a encontrar la parte articular para el hueso cigomático malar, que es el que vemos en la imagen marcado. Y esta parte misma es la que, bueno, va a tener hacia arriba articularse con el frontal, al otro lado un poquito en diagonal con el parietal y también con el hueso temporal, ¿ok? El borde externo es para el temporal y el borde interno es la unión con el cuerpo básicamente y la fisura orbitaria superior. ¿Alguien ya estudió por qué es lo que pasa por la fisura orbitaria superior? Disculpen. No he estudiado qué estructuras pasan. No, chicos. ¿Sí han estudiado qué estructuras pasan por el hueso esfenoides? Hello. ¿Alguien se anima?
Chicos, tierra, llamándolos. Bueno, por la fisura Usted orbitaria. preguntó qué pasa por la fisura, Ajá, pero la fisura orbitaria superior es. sí, la que está marcada ahí en la diápula que estoy proyectando. Ok. Por la fisura orbitaria Pues, superior va a pasar el tercer, cuarto, quinto y sexto par craneal. ¿Cuáles son? o sea, yo sé que ahí pasa la vena cárnica superior. Sí, exactamente. Yo haciendo referencia más a los nervios estoy haciendo ahorita. Que son el tercero, básicamente es el oculomotor, el cuarto el troclear, el quinto el trigémino y el sexto que va a ser el abducen, ¿ya? Ahí vienen luego los vasos de la vena oftálmica, aparte creo que también un ramo de la arteria oftálmica también, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, tercer, cuarto, quinto y sexto par craneal pasan por ahí, ¿ok? Agujero redondo mayor, tenemos el agujero oval, el agujero redondo menor, la língula esfenoidal. Y bueno, más adelante cuando vamos a hacer cráneos, ahí le explico cada estructura, qué es lo que pasa por ahí, ¿ok? El conducto tirigoideo y el ángulo posterior de la espina del efenoides, ¿ok? El ángulo anterior de articular para el frontal. Y bueno, las apófisis tirigoides únicamente, bueno, esta parte nunca me gustó de hueso efenoides, pero bueno. En la base tiene un vértice. Y bueno, en la base tenemos el conducto tirigoideo. En el vértice, bueno, ahí vemos la otra parte posterior del conducto tirigoideo. En el vértice tenemos las alas externas y la interna de la apófisis tirigoides, el gancho, básicamente el gancho tirigoideo, ¿ya? Y la parte articular para el hueso palatino. ¿Dónde está? No está aquí, no. Ya en la cara interna tenemos la pared lateral de las fosas nasales y en la cara externa tenemos la parte media de la fosa cigomática. No están marcadas aquí, pero solo las están mencionando del hueso, ¿ok? Cara posterior, fosa tirigoidea, que es esa que ven ahí, ¿ok? La anterior que vieron, miren si se dieron cuenta, aquí ven hacia una vista anterior, ¿ok? Por eso es que ahí ven la parte externa y la interna. En cambio aquí ya ven ya directamente la parte posterior, que es básicamente la fosa tirigoide y la fosita escafoidea, que es esa que ven ahí. Esa cosita pequeñita es la fosita escafoidea. ¿Ok? Y por último tenemos esta escotadura, que es muy fácil de diferenciar, que es la escotadura tirigoidea. ¿Ya? Eso sería todo con hueso efenoides. ¿Alguna pregunta con hueso efenoides? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta con hueso efenoide? no. Bueno, tenemos hueso parietal, ya vimos. Base de cráneo. Ok. Vamos. Para preguntas ahora. Ok. El hueso efenoides. Bueno, conocemos que este va a tener un montón de agujeros donde van a pasar diversas estructuras. ¿Qué estructuras van a pasar? Yo les voy a mencionar la estructura, ustedes me dicen qué pasa, ¿ok? Tenemos la parte del canal óptico. ¿Qué pasa por el canal óptico? ¿Qué pasa por el canal óptico? ¿Nadie? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, Oye, nervio óptico.
Nervio óptico, efectivamente, chicos, nervio óptico, ¿ok? Ya, ¿qué pasa por la fisura orbitaria? Lo que mencioné. ¿Qué pasa por la fisura orbitaria? Yo les mencioné tercer, cuarto, quinto y sexto par craneal, ¿ok? No se tienen que echar muchas vueltas. Tercer, cuarto, quinto y sexto par craneal, ¿ok? Vamos ahorita con el hueso ecmoides, ¿ya? Para ahí pasar con el occipital y de ahí nos vamos a base de cráneo y ahí damos por terminada la clase. Vamos a ver ecmoides y occipital de una manera rápida, les doy un descanso y ahí vamos con base de cráneo, que vamos ahí sí muchas estructuras. Bueno, voy a proyectarles de nuevo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Nada? ¿No? ¿Se me escucha el audio? Disculpen. Pero que sí, la verdad. A ver, hueso ecmoides. El hueso ecmoides, bueno, esto de aquí, X. Ok, esto no vale. Ok, hueso ecmoides. El hueso ecmoides va a tener una lámina, básicamente, una lámina vertical, una lámina horizontal y dos masas laterales, que son las que vemos, las que están proyectadas. Ok. Hay lámina vertical, lámina horizontal y las dos masas laterales donde van a estar los que ya conocemos, las diferentes estructuras que les mencioné anterior, que son los conductos hemodiales anteriores y posteriores. Pero bueno, ya se los voy a marcar una por una. La lámina vertical vamos a tener la apófisis crista galli, o la famosa cresta de gallo, ok, límite del agujero ciego, lámina perpendicular, que es ese enorme ramillete que van a ver, que va hacia la parte inferior, ok. Ahí tenemos la otra parte de la cresta galli y de la lámina perpendicular. ¿Ya? En la lámina horizontal, pues vamos a tener parte de pequeñas impresiones, que son como tipo huequitos, donde van a ser canales olfatorios y agujeros olfatorios. Básicamente esta estructura se la conoce como la lámina cribosa. ¿Qué es lo que va a pasar por ahí? Básicamente los ramos del nervio olfatorio, ¿ya? Los ramos del nervio olfatorio van a pasar por los agujeros olfatorios que están en el hueso ecmoides. De ahí es donde nosotros podemos detectar los olores. Ok, en la cara inferior tenemos la bóveda de las fosas nasales, las pequeñas impresiones que vemos ahí. Y en las dos masas laterales vamos a encontrar la lámina orbital en la parte lateral, que es la que vemos ahí, del hueso ecmoides. Tenemos la cara interna, donde vamos a estar los cornetos, los superiores y medios. ¿Ya? Ahí ven la otra parte de los cornetes, el superior y el medio. ¿Ya? Y en la parte entre los dos tenemos el meato nasal superior. ¿Ya? En la cara superior tenemos las celdillas ecmoidales, las que ven esas grandes impresiones con diversos rasgos, ¿ya? Y el infundíbulo, que bueno, es el que está marcado justamente en el círculo, ¿ya? En la cara inferior tenemos primeramente el cornete medio, esta es la parte del meato nasal medio, la apófisis unciforme, bueno, esta no es muy prominente, por eso creo que no está marcada. En la cara posterior tenemos la carilla articular para el efenoides y el palatino, el que está marcado justamente con azul. Ya tenemos la carilla articular para el hueso lagrimal, que justamente ustedes están viendo, marcado con azul.
Y las suturas, viene aquí el nombre de las suturas. Frontoetmoidal, con el frontal y el etmoides maxilar, el etmoide palatina y el etmoide bomeriana, con el bomer. ¿Ya? Lacrimal. Y bueno, eso sería todo con etmoides. El etmoide la verdad es muy sencillo. ¿Alguna pregunta con el hueso etmoides? ¿No? ¿Tienen alguna pregunta con el hueso etmoides? Chicos, ¿no? Despejado. Despejado etmoides. Ok. Estoy esperando a que me carguen las diapos de... Esperando a que me carguen las diapos del hueso temporal porque no me cargan, la verdad. Bueno, chicos, hasta ahorita, ¿qué tal la info? ¿Si les parece completa? ¿La ven rápida? ¿Qué tal? La verdad es mucha información que procesar. Sobre todo ustedes que vienen en el pre, ¿qué tal? ¿Se lo asimilan de momento o no? Mucha información. Sí, la verdad es que sí, es mucha información. Y lo van a explotar más cuando sea pero sí se puede. Obviamente, o sea, la mayoría de ustedes va a ingresar, o sea, bueno, espero que todos ingresen. La verdad es que el pre ahorita está siendo demasiado difícil. Bueno, y me hubiera gustado así prepararme como ustedes se están preparando ahorita. No crean que los que están adelante, los que ya pasamos por ahí, o sea, no vimos, porque literalmente no vimos para nada esta parte. Todo esto que ustedes están viendo ahorita, van a ir demasiado preparados para el primer ciclo. Ay, no puedo ayudarnos. No se preocupen. Estoy esperando que me carguen las diapos, pero no me quieren cargar. No sé por qué. Bueno. Ay, a ver, ¿qué pasa por los agujeros, de agujeros olfatorios? Les hago la pregunta y me van respondiendo en lo que cargo esto. ¿Qué pasa por los agujeros olfatorios? Los nervios olfatorios. Nervio olfatorio. ¿Cuál es el límite el límite del agujero ciego en el etmoides? ¿Ya? La cresta. La cresta. ¿Cómo se llama la cresta? La cresta de gallo, chicos, la cresta galli. Uy, ya me cargó bien, nice. No se olviden, los nombres es un juego de palabras, básicamente. Un juego de palabras todo esto. ¿Ok? Vamos con el occipital. La verdad es que no se les puede dar mucho a ustedes detallado porque no están como para ver. En primer ciclo ya es más detallado todo esto. Entonces les da un paso más general. Bueno, tenemos el hueso occipital. Tiene una cara posterior, que es la que vemos ahí. Tenemos una cara anterosuperior, ¿ok? Que está más hacia la parte interna. Tiene el agujero occipital. El agujero occipital o foramen magno
es donde vamos, suele medir de 30 por 35 milímetros y es donde vamos a tener la parte transitoria de la médula espinal, con la parte articular con el encéfalo y donde se va a drenar obviamente el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Tenemos la porción basilar del occipital, que esta porción basilar va a ser aquella destinada que va a articularse con el hueso efenoides en la parte posterior de la silla turca, ¿ya? En la lámina cuadrilátera del efenoides, ¿ya? El tubérculo faríngeo, la porción escamosa del hueso occipital es esta gran parte del hueso como tal. La protuberancia occipital externa o también denominada inium. Aquí hay otro punto crenométrico, el inium o protuberancia occipital externa. ¿Ok? Tenemos la cresta occipital externa, entonces yo voy haciéndome referencia. Cresta occipital externa, más arriba que yo tengo, el inium. Tenemos las líneas curvas, tanto las superiores como las inferiores. Las líneas nucales, que estas son las accesorias, donde van a ir básicamente las inserciones musculares para diversos músculos, como son el trapecio, parte de... Ahí está el trapecio. Entre otros, no me acuerdo ahorita del trapecio, pero hay más. ¿Ya? Cóndilos del occipital, básicamente estos son para articularse con la parte del atlas, la primera vértebra. La fosita y agujero condilios anteriores, estos van a estar más hacia la parte interna. Y tenemos también el agujero condilio posterior, que obviamente pasan estructuras por esos agujeros. Por la anterior, creo que era nada, y por el posterior sí pasaba. Igual ya mismo les confirmo ese dato, ¿ok? Vamos. En la cara anterosuperior tenemos el canal basilar, ¿ya? Porción basilar y canal basilar. La protuberancia occipital interna. Esta protuberancia occipital interna va a ser la convergencia de todos los senos. Es donde va a acabar el seno longitudinal, ¿ya? Es lo que conocemos como la prensa aerófilo. No sé si se han escuchado sobre la prensa aerófilo. Bueno, me voy a marcarles aquí unas cosas. Miren, por aquí va a venir el seno longitudinal, ¿ok? Y va a acentuarse aquí, en este punto. De aquí va a irse hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿ok? A la izquierda va a denominarse como seno transverso. Y más para acá va a ir por abajo y se va a denominar seno sigmoide y luego va teniendo el nombre de las estructuras por las que va pasando. Pero un golpe justamente en esta área puede literalmente darme un derrame cerebral, ahogando todos mis organismos internos. ¿Sí? Por eso son muy peligrosos los golpes en la parte posterior de la cabeza. Ahí viene el porqué. ¿Ya? La cresta occipital interna, que es la que vemos justamente ahí. Así como hay una interna, hay una externa que ya la vimos. El surco del seno longitudinal superior, como ya lo mencioné. Surco del seno lateral o seno transverso, también se lo llama así. Y las fosas occipitales superiores y las inferiores, ¿ok? Es muy sencilla esta parte. Esto que ven, que son esos dos agujeros, tenemos el anterior y el posterior, que ya lo vimos en la otra vista, que son los agujeros condilios. ¿Ok? ¿Alguien tiene idea de qué pasa por los agujeros condilios anteriores? ¿Alguien de la clase? ¿No? Sino para mencionarles. Porque por el condilio anterior lo único que pasa es el hipogloso, una rama del hipogloso, específicamente el nervio hipogloso mayor. Y por el condilio posterior, pues pasa una vena emisaria, no me acuerdo cuál vena, pero allá.
Por el agujero condilio posterior pasa una vena emisaria que solo reconecta la parte endocraniana, perdón, ahí sí la parte exocraniana y la lleva a la parte endocraniana. Ya donde pasan mayores estructuras son en los rasgados. En los rasgados creo que mismo en unas imágenes de aquí han de estar. Y me se los voy a mencionar. El surco del seno sigmoide, que si ven esta parte de aquí, como se los mencioné, el seno transverso y ahí pasa, va para abajo y se convierte en seno sigmoide, baja más y ahí se convierte en vena yugular externa creo que es, pero bueno, pasa a convertirse luego de seno sigmoide en vena yugular, ¿ya? Hueso occipital va a tener bordes superiores o los llamados bordes parietales. ¿Por qué? Porque estos van a estar destinados a articularse con el hueso, con los huesos parietales. Ahí tenemos el ángulo superior, básicamente, los inferiores con los temporales. El inferior es la porción basilar que va a estar destinada a articularse con el hueso efenoide, específicamente en la parte posterior en la silla turca, que es denominada la lámina cuadrilátera del hueso efenoide. ¿Ya? Los ángulos laterales, que bueno, los están viendo señalados en pantalla. Tenemos esta parte que es la sutura del occipital con el hueso frontal, ¿ya? Esa parte es el punto cronométrico denominado lambda, y la sutura entre el seno, la sutura parietal y la sutura occipital se la conoce como la sutura lambdoidea. Ahí viene la parte matemática, el lambda. Ok, tenemos los ángulos laterales, que es donde van a estar la unión parietotemporal, o de los nominados también el asterion. ¿Ya? Bueno, ahí donde ven el punto está el asterion. Esta es la parte inferior, donde vamos a encontrar la parte articular con el cuerpo efenoide que ya mencioné. Ahora sí, la apófisis yugular, bueno, va a tener unos límites donde va a pasar la vena yugular, escotadura, tubérculo yugular y la escotadura yugular previamente señalada. Ok, esta es la parte articular para el hueso temporal. ¿Ya? Esta va a ser ya vimos la eminencia cruciforme, ¿ok? Eso sería todo con occipital. ¿Alguna pregunta con occipital? ¿Sí o no? Una pregunta, ¿van a pasar las diapositivas? Sí, las voy a pasar yo por el grupo de cada uno de los huesos. Sí, no te preocupes por ese detalle, ¿ok? ¿Ya? A ver, preguntas del hueso occipital, chicos. Algo que no les quedó claro del hueso occipital. Si no, por ahí no es temporal. Temporal. Ayúdanos con la información y videos de mucha ayuda. Ok, yo chicos, les recomiendo videos del doctor Andrés García. No sé si ustedes han visto él en su canal de YouTube, profesor de la UG. Yo de él aprendí súper que bien anatomía, la verdad. Él tiene un video explicando el hueso, así como en Diapo le estoy mostrando, y también tiene la parte práctica con el hueso real. Les recomiendo mucho ese youtuber, bueno, es prácticamente el doctor, aquí le dejo el nombre, el doctor Andrés García, ¿ok? Ahí le dejé el nombre. Ya, vamos con temporal. Ahí les doy un pequeño recreo, ¿ya? Ya ha sido mucha información. Vamos con el hueso temporal. ¿Ya? Esto X. Ahora sí, hueso temporal. Este hueso por algunos es muy difícil de estudiar. ¿Por qué? Porque lo dividen más en las partes que pueden estudiar.
Solo el cuerpo normal se divide en 3 partes, que son las más sencillas: porción petrosa o el peñasco, la porción timpánica y la porción escamosa del hueso temporal. La porción escamosa visto desde su parte externa, la porción mastoidea y la porción petrosa, ¿ya? Bueno, empecemos. La porción escamosa va a tener una cara externa, el surco de la arteria temporal media. La arteria temporal media va a ser rama de quién? De la carótida externa, que va a tener diversos ramos. Que uno de esos ramos va a ser la temporal media. ¿Ya? La apófisis cigomática, destinada a articularse con el hueso cigomático malar. ¿Ya? Tenemos la cara externa e interna, el borde superior e inferior de esa apófisis cigomática. Ahí está el borde inferior, ¿ok? Tenemos el vértice y la raíz transversa y longitudinal, ¿ok? Ahí la ven desde otra parte, el tubérculo articular y la cavidad glenoidea. ¿Ya? Tenemos la cresta supramastoidea. Esta va hasta arriba de la mastoidea. La mastoidea es toda esa gran masa que ven abajo, en la parte inferior. ¿Ya? Y la cara interna tenemos el surco de la arteria meningia media. Bueno, aquí también hay impresiones dejadas por esa arteria. Si alguna vez ustedes les preguntan cuál es la estructura más importante del parietal, temporal, o sea, ¿qué arteria? Siempre digan arteria meningia media, que es la más importante. ¿Ok? Bordes. Tiene para articularse con el hueso esfenoides, para articularse con el hueso parietal, ¿ya? Y tiene una fisura escamomastoidea, que es esa que ven aquí, ¿ok? Entre la porción escamosa y la mastoidea. Una fisura petroescamosa entre, bueno, la petrosa y la escamosa. Y donde va a haber un nervio, que es el nervio cuervo del tímpano, que va a estar pasando por ahí, ¿ok? La porción mastoidea, vamos a tener una cara externa, la apófisis como tal, que, bueno, esta apófisis sirve para articular la inserción muscular, como ejemplo el esternocleidomastoideo, cuando lo vean como músculo, ¿ya? La ranura digástrica, que sirve de punto de inserción para el músculo digástrico. El orificio mastoide, que no pasa nada por... Bueno, pasa una vena. Ya me voy a acordar cuál es. Vamos a seguir un momento. Surco de la arteria occipital. La arteria occipital es rama de la carótida externa. ¿Ok? El orificio mastoideo, básicamente, tiene una arteria que es la estilomastoidea, que es la que va a pasar por ahí, y ¿qué es lo que va también a pasar? Que es lo más importante, es el nervio facial, ¿ok? Lo más importante de esa parte sería el nervio facial. En la cara interna, pues tenemos la fosa craneal posterior, el orificio mastoideo, donde ya les dije qué es lo que pasa, la estilomastoidea y el nervio facial, el surco para el seno transverso y el surco del seno sigmoideo. ¿Ok? ¿Alguien me dice el recorrido que tiene el seno el seno sagital? El recorrido del parietal o occipital y dónde termina el seno sigmoideo y qué termina y qué va después. Yo lo mencioné, alguien que estuvo atento lo puede decir. ¿No? Chicos, hello. ¿Quién ahí, verdad? Bueno, era el seno, acuérdense, viene por arriba en el parietal, el seno longitudinal va a llegar al occipital, en la eminencia, en la protuberancia o eminencia cruciforme, ¿ya? Esa cruz.
Ahí se divide la parte transversal en senos transversales. Ahí luego viene al seno sigmoide y ahí pasa a convertirse en yugular. ¿Ya? ¿Sí? Son pequeños recorridos que ya con el tiempo se lo van a ir aprendiendo. Los bordes, pues para articularse con el parietal, para articularse con el occipital y la escotadura parietal, que es, como ven, tipo en U. ¿Ya? La porción petrosa tiene una base, un vértice y unos bordes, ¿ok? La base, orificio del conducto auditivo externo, ¿ok? Conducto auditivo externo, espina y fosa suprameática, que es la que vemos aquí básicamente, ¿ya? El vértice únicamente es la parte articular que va a estar destinada para articularse con el hueso efenoides. ¿Ok? Ahí es como ven la parte sin articular del hueso. Orificio carótido interno, donde va a tener referencia a la carótida, obviamente. En los bordes tenemos el borde superior, el borde posterior y el borde anterior, ¿ok? En el borde superior vamos a tener el canal del seno petroso superior, en el posterior el articular para el occipital, el canal del seno petroso inferior, ¿ya? La fosita petrosa y el acueducto del caracol, así lo denominan el nombre como tal, apófisis intrayugular y la ranura y carilla yugular, donde va a pasar la vena yugular, obviamente. ¿Ya? Tenemos en la parte del borde anterior el agujero rasgado anterior, que ya les indico qué estructura pasa, la fisura petrotimpánica, que es la que ven pintada en azul, ¿ok? Por el agujero rasgado anterior, lo único que pasa es la carótida interna y que, bueno, va a estar dirigida al canal carotidio como tal, ¿ya? Tenemos el conducto musculotubárico, esa partecita que ven del temporal, ¿ya? Y la apófisis vaginal. En la porción petrosa, las caras tenemos la anterosuperior, la posterosuperior, donde en la anterosuperior tenemos la fosa de Geyser, donde va a posarse el ganglio de Geyser, ¿ok? De ahí el nombre. El hiato de Falopio, la eminencia arcuata. Esta eminencia arcuata la suelen preguntar mucho en práctica. Bueno, solo en primer ciclo lo van a ver más. El tegmen timpani, ¿ya? Esta parte de aquí. Ahora vamos con la parte posterior. En la parte posterior tenemos el conducto auditivo interno. Ok, si yo les pregunto, ¿qué pasa por el conducto auditivo externo? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué pasa por el conducto auditivo externo? A mí me hicieron esa pregunta y la verdad me quedé loco con lo que pasa. Yo les voy a preguntar a ustedes lo mismo. ¿Qué pasa por el conducto auditivo externo? No el interno, el externo. Miren, chicos, por el conducto auditivo externo no pasa nada más que aire, ¿ya? Por el conducto auditivo interno, ahí sí, por el conducto interno diversas estructuras importantes, pero si les llegan a preguntar, ¿qué pasa por el conducto auditivo externo? No se hagan bola, no le digan esto, porque los doctores van a jugar con sus mentes, y no, únicamente lo que va a pasar es aire, ¿ya? Cuidado con esa pregunta, chicos, que sí la suelen hacer. Es el acueducto del vestíbulo, la fosa subarcuata,
Ya tenemos la parte posterior inferior donde va a estar relacionada ¿qué? Y tenemos la anterior inferior. En la posterior inferior va a tener la zona externa y una zona media y una zona interna, ¿ok? En la zona externa va a tener la apófisis estiloides, donde vamos a encontrar el ramillete del riolano, donde van a ver, creo que 3 músculos y 2 ligamentos, el orificio estilomastoideo, la zona media donde vamos a tener la fosa yugular para la vena yugular, la zona interna, el orificio del conducto carotidio, donde pone referencia a la carótida, y el anterior inferior básicamente es para la pared anterior inferior del, de la carótida también. ¿Ok? No tiene nada más. Eso sería temporal. Y ahora sí iríamos con base de cráneo. ¿Están listos por la base de cráneo? Les voy a dar un recreo igual. Así que no se deben preocupar por eso. ¿Ya? Les doy un recreo de unos 5 minutos y ahí empezamos. ¿Les parece? De momento me dicen si no entienden algo, qué hueso no entendieron. Me pueden decir con tranquilidad. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿No? ¿Sí les quedó claro? De pronto si les explico muy rápido, no se preocupen. Igual el video va a estar en YouTube. Yo les voy a pasar las diapositivas, así que pueden orientarse desde ahí, ¿ok? Si no tienen algo, básicamente yo les despejo las dudas, me pueden escribir. ¿Ok? Once y 40 empezamos, chicos.
Bueno, chicos, vamos a empezar con la última parte, ¿ya? Ya con esta parte de aquí, si tienen alguna pregunta, pues me la van a hacer, ¿ok? Me dicen si está proyectando, ¿sí o no? Me confirman. ¿Sí o no, chicos? Hey, chicos. Bueno, espero que sí se esté compartiendo. Igual si no me pueden interrumpir, ¿ok? Vamos a hablar sobre la configuración externa y la interna de la parte del cráneo, zonas. Para zonas de la base tenemos la fascial yugular y la occipital, ¿ok? Es la que vemos básicamente ahí. La bóveda craneal y la base de cráneo, ¿ok? Tenemos una región temporal marcada, que esta va a ser como, digamos, la parte de división de la bóveda craneal y la base de cráneo, ¿ok? La bóveda craneal va a estar compuesta por huesos, como son el frontal, parietal y el occipital. La sutura coronal, la que está marcada, sutura sagital, sutura lambdoidea, ¿ok? En la línea media tenemos los agujeros parietales, donde va a pasar la vena emisaria de Santorini, el bregma, el punto central de articulación de la sutura coronal con la sutura sagital, la parte del punto neumático lambda. A los lados tenemos las eminencias frontales, las eminencias parietales y la línea temporal superior que va a servir para este punto de inserción del músculo temporal, ¿ok? Protuberancia occipital externa y vamos a las zonas. La zona de la base cráneo básicamente tenemos una anterior o facial, una media o yugular y una posterior u occipital, ¿ok? Ahí vemos de otra manera la zona anterior o facial, la media yugular y la posterior o occipital, ¿ok? La zona anterior o facial tenemos en la línea media la espina nasal del frontal, la lámina perpendicular del hueso etmoides, las cretas inferiores del hueso esfenoides, a los lados tenemos la bóveda de las fosas nasales, la lámina cribosa del hueso etmoides, el cuerpo del efenoides y las masas laterales del etmoides, junto con que la mitad superior orbitaria del hueso frontal, los agujeros olfatorios, donde va a pasar obviamente los nervios olfatorios, la fisura orbitaria superior, donde pasa tercer, cuarto, quinto y sexto paracraneal, el orificio etmoide anterior y posterior, etmoidales, donde va a pasar el van etmoidal, vena, arteria y nervio etmoidal. No tiene mucha ciencia eso. El agujero óptico, donde va a pasar únicamente el nervio óptico, donde va a venir origen de grande del quiasma óptico, ¿ok? El orificio esfenopalatino, que está marcado, y bueno, aquí vemos la zona media yugular que vamos a estudiar en la línea media. Tenemos la porción basilar del occipital, el tubérculo faringio, a los lados tenemos el tubérculo cigomático, la apófisis pterigoides, el cóndilo del occipital destinado a articularse con el atlas, la apófisis mastoidea que nos sirve como punto de inserción para músculos, ¿ok? Donde vamos a encontrar también un agujero, que es el agujero mastoideo, donde pasa que el nervio facial y la vena estilomastoidea, ¿ok? La apófisis estiloide, apófisis estiloide para el ramillete de Riolano, tres músculos y dos ligamentos, apófisis vaginal, apófisis espina del efenoides, tenemos la lámina ósea, y por último triángulo anteroexterno y un triángulo postero-interno. Ahí se ve la forma, ¿no? Y dividiendo hacia arriba, ¿qué tenemos? El conducto auditivo externo, donde ¿qué pasa? Aire. Cavidad glenoidea, cisura petrotimpánica, el agujero redondo menor, el agujero oval, bueno, que es el triángulo posterior interno, en la parte, bueno, de esa, ¿no? Tenemos el agujero estilomastoideo,
donde va a pasar la arteria cilomastoidea, creo. El agujero rasgado posterior, la fosa yugular, el agujero carotidio de la venila carótida, el canalículo mastoideo y la apertura externa del conducto del caracol. ¿Ok? Y la fosita del conducto condilo anterior. El agujero rasgado anterior y, bueno, no se ve el posterior, pero no está dentro. No está dentro de la zona media yugular. ¿Ok? En la línea media tenemos el agujero occipital o el foramen magno, donde ya les dije que va a ser el punto del cambio de lo que sería la médula espinal con la parte estructural del encéfalo, donde que se va a drenar líquido cefalorraquídeo, pista occipital externa, la que vemos prominente, la prosuberancia occipital externa. A los lados vamos a tener las apófisis yugulares, las apófisis mastoides, el cóndilo occipital destinado a articularse con el atlas, la ranura digástrica, ¿ok? Que va a ser como punto de inserción del músculo digástrico, específicamente el vientre posterior, ¿ok? El orificio mastoideo donde va a salir la vena estilomastoide con el nervio facial, línea curva superior del occipital, tenemos la línea curva inferior del mismo occipital, el agujero condilio posterior y nada más, ¿ok? Chicos, eso es todo con base de cráneo, básicamente súper sencilla, ¿ok? ¿Alguna pregunta con esto referente? Si no, para acabar aquí, ¿qué pueden decir? Hola chicos, hablen, tranquilamente pueden hablar, ¿sí? Chicos, hello. ¿Hablan o no? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Sí o no? No, no. ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿No le falta ni un vacío? Porque si les repito, o sea, les puedo repetir cualquier tema que ustedes no hayan entendido. Si no tienen preguntas, pues pueden retirarse, ¿ya? Igual ya mismo van a pasar las grabaciones por el grupo junto con las diapositivas, ¿ok? Sin nada más que decirles, pues yo les deseo bonita noche, ¿ya? Y estudien, porque estudien. Cuídense. Listo, gracias.